Hermanos, ¿por qué no le damos ese aplauso fuerte al Señor? Como Él se lo merece, hermanos. Le damos la honra y la gloria a Él por toda la eternidad. Amén. Y bueno, hermanos, así le quiero dar la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes, hermanos. A los niños pueden pasar para su clase en este momento. A todos aquellos que tienen sus clases en esta tarde, hermanos, pueden ya iniciar. Y bueno, yo, hermano, le quiero dar gracias a Dios, hermanos, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Le doy gracias también, hermanos, y le doy la bienvenida nuevamente, hermanos, a la familia Rodríguez que hoy nos visita, hermanos, que hoy está aquí con nosotros nuevamente. Nos da mucho gusto tenerlos aquí. Que Dios me los bendiga. Hermanos, es un placer tenerlos aquí. Juan Rodríguez, Misael, Lisbeth, Débora, Rebeca, todos ellos. Que Dios me los bendiga. Amén. Dios me los bendiga. Gloria a Dios. Abran su Biblia, hermanos. Vamos rapiditamente, hermanos. Abran su Biblia en el libro de Mateo, Mateo capítulo 12. Y vamos a estar hablando acerca de un tema bien importante, hermanos. Hoy, hermanos, mira, mientras lo buscas, hoy vamos a estar hablando, hermanos, acerca de un tema que, vamos a estar hablando acerca, hermanos, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Verdad? Ciertamente, hermanos, es uno de los temas más debatidos y controversiales en la Biblia, hermanos. ¿Por qué? Pues porque esto, hermanos, se constituye como el pecado imperdonable, ¿verdad? O sea, un pecado que no tiene perdón de parte de Dios. Y pues obviamente, hermanos, esto nos va a llevar a una serie de preguntas cuando entramos a este tipo de estudios, ¿verdad? Preguntas primeramente como, hermanos, ¿qué es la blasfemia? ¿Verdad? ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Qué implica? ¿Y cómo es que una persona puede llegar a cometer este grave pecado? Y esto es lo que hoy, hermanos, estaremos estudiando en el tema de hoy, ¿verdad? Pero vamos a leer el libro de Mateo, hermanos. Cuando lo tengas con un fuerte amén, me lo puedes hacer notorio. Libro de Mateo, capítulo 12, por ahorita vamos a leer del versículo 22 al 28. ¿Listos, mis hermanos? Gloria sea su nombre. Dice así la palabra del Señor, dándole toda honra al Padre, al Hijo y a su hermoso Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor, iniciando en el versículo 22. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. O sea, Jesús le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente, mira lo que dice, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, o sea, al oír todo lo que estaba sucediendo ahí, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Bendito Dios, Padre, Espíritu Santo, mi Dios, hoy nos hemos reunido aquí en este lugar, suplicándote, Señor, para que tú nos des tu dirección, Espíritu Santo, que nos ilumine, Señor, a llevar a cabo este tema, Señor, que no es fácil, Señor, de llevar a cabo, Señor. Padre amado, Señor, que seas tú indicándonos, mi Dios, mostrándonos, mi Dios, a la luz de tu palabra, Señor, lo que esto implica, Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Padre amado,
que seas tu Santo Espíritu, Señor, obrando en este momento, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice: amén, amén. Toma tu asiento por un momento, mi hermano. Y miren, mi hermano, quiero, ¿verdad? Me gustaría iniciar este párrafo, hermanos, esta porción bíblica. El mismo, hermanos, el mismo tema se habla acerca en el libro de Marcos. En el libro de Marcos capítulo 3, versículo del 20 en adelante, ¿verdad? Y allí, hermano, mira, quisiera iniciar con esto, hermanos, en el libro de Marcos. Bueno, ahorita voy a tocar este tema, pero mira, en esta porción bíblica, hermanos, Mateo, el propósito de Mateo aquí, en esta porción bíblica, Mateo tiene el propósito de enseñarnos a ti y a mí y a todos los lectores. Tiene, hermanos, el propósito de enseñarnos y comprobarnos a nosotros que Jesús es el Mesías prometido, hermanos, a los judíos, el mismo Hijo de Dios. Y en este relato, hermanos, Mateo está demostrando que Jesús tiene toda la autoridad, toda la autoridad de Dios. El mismo Mateo 28:18 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿cuál es esa autoridad de la cual hoy vamos a hablar? Es la autoridad, hermanos, sobre la salud, la autoridad sobre el pecado, sobre los demonios y aún sobre la naturaleza. Hermanos, y esa autoridad es muestra, hermanos, de que es el Mesías el que tiene esa autoridad, el Hijo de Dios. Él es el que tiene toda autoridad para perdonar pecados y para salvarnos. Aquí nos muestra, hermanos, que es lo que la gente, qué es lo que la gente realmente piensa acerca de Jesús. Mira, Mateo, hermanos, está descifrando todo esto porque Mateo nos quiere dar a saber realmente qué es lo que la gente piensa acerca de Jesús, ¿verdad? Eso es lo que nos está mostrando. ¿Qué realmente piensa la gente de Jesús? Si ellos en realidad creen o no en Jesús. Y conforme a la palabra de Dios, hermanos, la verdad es que hasta este punto, hermanos, aún nadie lo había confesado a Jesús como el Mesías. Esto no ocurre hasta un poco después, en Mateo 16, cuando allí es donde Pedro confiesa quién es Jesús. Confiesa, hermanos, ahí está la confesión de Pedro, ¿verdad? Cuando le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y bueno, hermanos, entrando en el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, es un tema, hermanos, bastante controversial porque hay mucha confusión en esto. Hay mucha gente, hermanos, que a mí en lo personal me han preguntado: pastor, tengo temor de Dios y me siento muy mal porque en ciertos procesos que estas personas a veces atravesaban, donde sentían, hermanos, en un momento de desesperación como que Dios los había abandonado, como que Dios, ¿verdad?, se había apartado de ellos. Y hay personas que me han llegado a decir: pastor, y yo llegué a decir: Señor, ¿verdaderamente tú existirás? Como cuestionando la existencia de Dios. Y me dicen: pastor, ¿será ese blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Verdad? Y dicen: y si es así, pues yo dije esas palabras, entonces cometí blasfemia. Y eso me dice la palabra de Dios, que no tiene perdón, ni en este mundo ni en el venidero. ¿Qué pasa ahí? Hay otros, hermanos, que piensan que no querer aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida, aunque creen en Dios, pero no quieren aceptar a Jesucristo como Señor y el Salvador de su vida, que eso es blasfemia. Hay muchas diferentes opiniones acerca de qué es blasfemia. Y hay mucho pueblo de Dios, hermanos, que a veces vive atormentado pensando: ¿y qué si yo ya cometí ese pecado? Pero hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de qué es ese pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y eso es, hermanos, lo que queremos hoy aprender aquí. Y para entrar en el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos, mira, quiero solamente, hermanos, es el mismo, habla de lo mismo. No necesitas ir ahí, solamente te voy a leer, hermanos, en el libro de Marcos, ¿verdad? Lo que dice Marcos 3:20. Ahí dice: y se agolpeaba de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer.
¿verdad? En otras palabras, Marcos comienza este relato diciendo que había una gran multitud. Aquí Mateo comienza, hermanos, solamente diciendo que entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Pero Marcos comienza este relato diciendo que había una grande multitud, que la gente se agolpeaba para estar cerca de Jesús. Y comienza Marcos diciendo, hermanos, ¿verdad? Que de nuevo, o sea, que no era la primera vez. Donde quiera que Jesús iba, hermanos, había multitudes se juntaban. Había momentos de que había tanta gente, hermanos, que aún en el versículo 21 de Marcos dice que era tanta la gente que había, hermanos, que ni aún Jesús y sus discípulos, que ni siquiera aún tenían tiempo ni para comer pan. O sea que estaban tan ocupados con la gente, hermanos, que no se daban ni el tiempo para comer ellos mismos. Y el libro de Marcos, hermanos, relata que esta noticia llegó a la familia de Jesús. A la familia de Jesús diciendo: allá está tu hermano otra vez, allá está tu hijo otra vez. La familia pensaba que Jesús se había vuelto loco. No la mamá, pero los hermanos de Jesús, los propios hermanos de Jesús, no creían en Jesús como el Mesías. Y les llegó la noticia que Jesús otra vez, por decirlo así, que tenía un gran borlote con toda la gente, que tenía la gente alborotada, trayendo una doctrina diferente, una doctrina que nunca jamás se había escuchado, que estaba haciendo señales, que era una locura lo que estaba sucediendo allí. Y nos dice la palabra de Dios en el libro de Marcos que la familia de Jesús, dice, los suyos fueron a prenderle, o sea, a tomar a Jesús y llevárselo de allí, porque sus hermanos decían: este está fuera de sí, o sea, se ha vuelto loco. Los hermanos de Jesús decían que Jesús se había vuelto loco. Y bueno, pero solamente quería introducir esto, hermanos, para que vieras el panorama, cómo estaba allí en ese momento. Pero mira, mi amado hermano, Mateo capítulo 12, versículo 22 nos dice de la siguiente manera. Dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. O sea que entonces fue traído a él, se lo trajeron. ¿Por qué la gente le traía a las personas a él? Porque ciertamente no era la primera vez que veían a Jesús sanar. No era la primera vez que Jesús realizaba milagros. No era la primera vez que Jesús hacía cosas que nunca jamás se habían visto. O sea, si le traían este mudo y endemoniado y ciego a Jesús, es porque la gente había depositado ya su confianza en Jesús, de que había algo diferente a hacer en este hombre. Aún no lo confesaban como el Mesías, pero sabían que algo había sobre él que podía realizar este tipo de sanidades. Dice que se lo llevaron, hermanos, a Jesús. Se lo llevaron a Jesús. Hermanos, hay que tomar bien en cuenta, hermanos, que él estaba ciego y mudo por una atadura demoníaca, porque dice que era un endemoniado. Lo que él tenía era una atadura, estaba atado, encadenado. Era un espíritu demoníaco el cual estaba causándole esto a él. Y dice en el versículo 23 y toda la gente estaba atónita y decía: ¿qué es atónita? La palabra atónita, hermanos, es cuando algo te queda tan sorprendido a ti, te deja tan sorprendido que hasta te quedas con la boca abierta. No puedes creer lo que está sucediendo. Y aunque lo estás viendo, no puedes creer lo que estás viendo. Sorprendida la gente se quedaba de las maravillas que este hombre llamado Jesús estaba haciendo, ¿verdad? Y la gente, fíjate lo que la gente decía. La gente decía: ¿será este aquel hijo de David? En otras palabras, estaba diciendo: ¿será este el Mesías que esperamos? ¿Será este? Y le voy a pedir, mi hermano Eduardo, si puede tomar el micrófono, hermano, porque ahorita para que vayamos a unos versículos. Entonces, mira, la gente se cuestionaba, empezaba a decir: es que nadie puede hacer estos milagros. Nadie puede hacer lo que este hombre está haciendo, sino el Mesías prometido, ¿verdad? Le voy a pedir a mi hermano que si se puede preparar Isaías capítulo 35, versículo del 3 al 6. Pero la gente se preguntaba: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Mesías que esperamos?
¿Por qué la multitud decía esto, hermanos? Es una pregunta. ¿Por qué la multitud se decía o se preguntaba esto? Porque ellos conocían las escrituras. Y este título, hermanos, de hijo de David era uno de los títulos para el Mesías. En el Antiguo Testamento se hablaba del hijo de David, refiriéndose al Mesías que vendría. Y ellos decían: ¿será este aquel hijo de David? ¿Por qué ellos habían quedado tan atónitos con esto, con estas cosas, estas señales que hacía Jesús? Mira, al ver estas señales que Jesús hacía, hermanos, ¿por qué ellos se quedaban tan atónitos con esto? ¿Por qué? Se sorprendían. Porque delante de ellos, hermanos, siendo que ellos conocían las escrituras, delante de ellos, hermanos, se estaban cumpliendo la profecía de Isaías 35. Delante de sus ojos se estaba cumpliendo las profecías de Isaías 35, versículo 3 al 6. Si le puede dar lectura a mi hermano Eduardo. Dice así: en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón opacado: esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución. Fíjense, vuestro Dios viene. O sea que no ha venido. Es una profecía que se está dando. Vuestro Dios viene. Amén. Vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá. Dios mismo. No dice Dios enviará a su hijo. Dice Dios mismo vendrá. Amén. Y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Entonces los ojos ahí está una profecía cumplida. Amén. Y los oídos de los sordos se abrirán. Ahí está otra. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Ahora me entienden, hermano. Porque ellos decían: ¿será este aquel hijo de David? Isaías 61, mi hermano. Porque ellos decían: ¿será este el hijo de David? Y también prepare, hermanos, después de Isaías 61, también prepare Lucas capítulo 4, versículo 18. La gente se cuestionaba, decía: ¿será este aquel Mesías que estamos esperando? ¿Será este? ¿Verdad? ¿Por qué lo decían? Porque se estaban cumpliendo las profecías delante de ellos mismos, delante de sus ojos. Pero cuando los fariseos, hermanos, ¿quién eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo de personas que se oponían a lo que Jesús predicaba. Y estos fariseos, hermanos, lo que eran los doctores de la ley, los fariseos, se encargaban de traducir las escrituras. Ellos conocían a la perfección las escrituras, mi amado hermano. Ellos conocían a la perfección las escrituras, pero lo que ellos tenían, estos fariseos, era una secta, hermanos, que ellos aparentaban ser o decían ser las personas que no eran. Ellos, hermanos, se concentraban tanto en la ley, hermanos, vamos a decir, ¿verdad? En lo literal, el vestirte como decía la Biblia, el hacer esto y todo por lo exterior, pero nada por lo interior. Ellos no se preocupaban por vivir lo que enseñaban, por vivir lo que predicaban, sino que ellos se encargaban de poner cargas sobre la gente, cargas que ellos mismos no podían llevar o no lo estaban llevando a cabo. Y hermanos, y Jesús se aparece y empieza a predicar totalmente diferente a como estos predicaban, a enseñar diferente a como estos enseñaban. Eso no les convenía a los fariseos, porque los iban a hacer ver mal. Entonces, hermanos, dice que cuando los fariseos, ¿verdad? El versículo 24, mira lo que dice el versículo 24 de Mateo capítulo 12. Dice: mas los fariseos al oír decían: este no echa fuera demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Wow. Te voy a leer, hermanos, lo que dice esta misma escritura, ¿verdad? Pero en otra versión, en otra palabra, hermanos, esto está, lo que están diciendo, mira, en lo que ellos están diciendo. Pero cuando los fariseos oyeron, es en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: pero cuando los fariseos oyeron de los milagros que Jesús hacía, dijeron: con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Wow, mira lo que están diciendo los fariseos. Están diciendo:
con razón este persona puede expulsar demonios. Dice, él recibe su poder de Satanás. En otras palabras están diciendo, él es un obrero de Satanás. Es un trabajador, él trabaja para Satanás. Mira lo que están levantando contra Jesús. Wow. Y para allá vamos. Quizás tú estás diciendo, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la blasfemia del Espíritu Santo? Ahorita para allá vamos. Están diciendo que él recibe su poder de Satanás. En otras palabras, le estaban atribuyendo las obras del Espíritu Santo a Satanás. A Satanás, mi amado hermano. Pero mira lo que Jesús le responde en el versículo 26 y 27. Y esto tiene mucha lógica, hermano. Esto hasta un niño de 6 años lo puede comprender. Más claro no está allí. En el versículo 26 dice, y si Satanás, el versículo 26, bueno, vamos a leer 25. Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, porque ellos, hermanos, no le dijeron esto a Jesús directamente, sino los fariseos le estaban diciendo esto a la gente que estaba, a la multitud. Le estaban diciendo, no se crean de este hombre. Este hombre es un trabajador de Satanás. Este hombre echa fuera demonios, pero recibe el poder de Satanás. Y Jesús, hermanos, no tuvo que escucharlos, porque acuérdate que había una multitud. Quizás era imposible que Jesús los escuchara audiblemente. Pero dice el versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo. En el libro de Marcos dice que los mandó llamar. ¿Ok? Les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces es cierto, mi amado hermano, ellos están diciendo, él por el poder de Satanás está echando fuera a los demonios. No tiene lógica. ¿Cómo Satanás le va a dar el poder a alguien para que con ese poder ese individuo eche afuera a Satanás? No tiene lógica. No tiene lógica. Y luego sigue hablando en el 26, en el 27. Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Qué les está tratando de decir aquí en este versículo? ¿Verdad? Mira, en el versículo 27 le está diciendo en la Nueva Traducción Viviente, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas? Porque este grupo, hermanos, los fariseos tenían un grupo de exorcistas que supuestamente para ellos quedar bien, hermanos, estos exorcistas se encargaban de, según ellos, echar fuera demonios y hacer libres a las personas, hacerlos libres. Y entonces Jesús se levanta y les empieza a decir, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas? ¿Verdad? Quienes también expulsan demonios. Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Y en el versículo 28, hermanos, este es un versículo que me llama la atención. Pero antes de entrar aquí, hermanos, quiero regresarme, ¿verdad?, al versículo que le pedí a mi hermano Eduardo que encontrara. Ellos conocían muy bien las escrituras, hermanos, y aquí había confusión entre la gente, porque la gente decía, pero las profecías se están cumpliendo delante de nosotros, delante de nuestros ojos. ¿Cómo es posible que ustedes nos digan que ese poder viene de Satanás? Había ya confusión. Aquí están las profecías que se estaban cumpliendo. Mira, otra profecía de Isaías también, que esta es una profecía que en un futuro se cumpliría, y está hablando acerca de la unción del Espíritu Santo que descendería sobre aquel Mesías que vendría. Isaías 61, del 1 al 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios vuestro, a consolar a todos los enlutados.
Amén. Esa es una profecía en Isaías. Para entonces Jesús todavía no nacía. Pero después, hermanos, en Lucas capítulo 4, versículo del 18 al 21, se cumple esa misma profecía. Y aquí es donde dice la palabra del Señor, hermanos, que Jesús, hermanos, se hace presente en el templo. Y los judíos acostumbraban que cada reunión en el templo una diferente persona se paraba, hermanos, y leía unas escrituras. Leía las escrituras, hermanos, que les correspondía leer a cada quien. En esta ocasión, hermanos, le tocaba a Jesús mismo leer alguna porción bíblica. Y dice la Biblia que cuando llamaron a Jesús, Jesús se levantó y delante de todo el pueblo abrió las escrituras. Y dice que cuando las abrió, las escrituras se abrieron en ese pasaje bíblico de Isaías. ¿Qué dice Lucas capítulo 4, versículo del 18 al 21? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a Hermanos, los pobres. ahora allí Jesús ya está hablando de sí mismo. De sí mismo. En Isaías decía que vendría uno que iba a estar diciendo estas palabras: el Espíritu de Jehová está sobre mí, que vendría. Ahora cuando Jesús se para aquí, Él comienza a hablar de sí mismo en las escrituras. Dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Es Jesús ya hablando ahora. Amén, hermano. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a apreciar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos, fíjense esto, hermano. Amén, dale esa porción. amén. Y los ojos. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Hasta ahí por ahorita. Miren este cuadro, hermanos. Él empieza a leer esto. A todos no acabamos, a todos falta un versículo que leer. Pero él empieza a leer esta porción bíblica y dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido para hacer esto y esto y esto. Y empieza a decir todo lo que estaba haciendo ahí para libertar al cautivo, ¿verdad? Para dar libertad al cautivo, para traer sanidad para el oprimido, hacerlo libre y a sanar, y todo eso empieza a decir. Y luego dice que cuando él terminó de leer esa escritura bíblica, dice que él enrolló las escrituras, porque antes eran rollos. Dice que se las entregó al ministro y él se sentó. Y que cuando él se sentó, hermano, pero fíjate, dice que todos los ojos de todos los que estaban ahí estaban fijos en Jesús, estaban sorprendidos. ¿Por qué? Yo me imagino que él hacía la acción que el Espíritu de Jehová está sobre mí, y me ha ungido. O sea, él les estaba dando a entender que esa persona era él, era el Mesías, ¿verdad? Entonces dice que cuando terminó, enrolló el libro, se sentó. Y cuando estaba sentado enfrente de toda la congregación se le quedaba viendo: ¿qué está diciendo este? ¿Y qué fue lo último que dice ahí el Señor? Amén. Verso 21. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Les está diciendo: yo soy el Mesías que ustedes esperan. Y cuando tú sigues leyendo, dice la palabra de Dios, hermanos, que ahí mismo lo querían apedrear, que ahí mismo lo querían linchar, ahí mismo lo querían sacar, porque le decían: blasfemo, tú estás declarándote como el Mesías, como el Hijo de Dios, esa es blasfemia, le decían, y lo querían matar. Entonces, hermanos, regresando, ¿verdad? Regresando a lo que íbamos, hermanos, ¿por qué la gente estaba confundida y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Mesías que estamos esperando? O sea, y luego los fariseos vienen y dicen: no crean de esta persona es un farsante, esta persona no echa fuera demonios sino por el poder del mismo Satanás. Y les empieza a decir todo esto. Y bueno, ya estamos en el versículo 27, ¿verdad? Acabamos de leer el 27. Y es donde dice: y si yo echo fuera demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? O sea, su equipo. Por tanto, ellos los juzgarán a ustedes, dice. Y mira lo que dice el versículo 28. Dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Wow. ¿Te das cuenta lo que está diciendo ahí Jesús?
Ahí Jesús, mi amado hermano, está diciendo cuando él dice, si yo por, ¿verdad? Si yo por Dios, dice, si yo por el Espíritu de Dios estoy echando fuera estos demonios, dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En otras palabras le está diciendo, entonces dense cuenta que frente a ustedes está el Mesías. Si yo por el poder del Espíritu Santo estoy expulsando demonios, estoy sanando, estoy regresando la vista a los ciegos, estoy sanando a los sordos, hago que los que no pueden caminar caminen. Dense cuenta, le está diciendo que delante de ustedes está el Mesías, delante de ustedes está el Hijo de Dios. Es lo que les está diciendo aquí en otras palabras. Pero mira, mi amado hermano, la blasfemia, hermanos, es conscientemente. La blasfemia es conscientemente, sabiéndolo, o sea, estando seguros, ¿verdad?, de que la obra es de Dios, de que algo proviene de Dios. Conscientemente de eso, la blasfemia es atribuirle las obras de Dios a Satanás con un conocimiento pleno, con un conocimiento, hermanos, como en la ocasión de ellos, hermanos, que ellos sabían que Jesús era aquel Mesías prometido. Ellos sabían, hermanos, que las profecías se estaban cumpliendo delante de sus ojos. Ellos sabían porque ellos eran los que explicaban las escrituras. Ellos las escudriñaban. Ellos sabían, hermanos, casi de memoria las escrituras. Y ellos sabían que todo lo que Jesús estaba haciendo eran las profecías cumpliéndose. Ellos sabían que era el Mesías. Pero ellos, hermanos, ¿verdad? Hermanos, por coraje, por lo que le quieras llamar, lo que ellos sabrían, hermanos, no les convenía. Ellos estaban tratando de evitar que la gente se diera cuenta de quién era ese hombre llamado Jesús. Y ellos, hermanos, levantaron una blasfemia tan grande diciendo, lo que este hombre hace no viene sino de Satanás, es obra de Satanás. Ese poder no es poder de Dios, es poder de Satanás. Este es un obrero del mismo Satanás. O sea, y esa es una blasfemia, porque inmediatamente después de que ellos dijeron esto, miren el versículo 30 y 31 lo que Jesús les dice. En el versículo 31 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu, dice, no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero al que hablase contra del Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O sea, esto, hermanos, no se trata de acciones. Esta blasfemia se trata de palabras, de lo que sale de tu boca, de lo que tú dices, de lo que tú mencionas. Está hablando, hermanos, esto tiene que ver con cosas que tú, hermanos, aclaras, o con cosas que tú dices, testificas. Ellos lo que estaban diciendo es de que estas obras que estaba haciendo Jesús no eran de Dios, sino que venían por el poder de Satanás. En otras palabras, le estaban atribuyendo las obras de Dios a Satanás, con pleno conocimiento, sabiendo ellos, hermanos. Los fariseos estaban muy familiarizados con las profecías acerca del Mesías prometido. Sobre todo en el libro de Isaías nos menciona que este tipo de obra, hermanos, ¿verdad?, sanidades, milagros, incluso echar fuera demonios, era una obra que el Mesías iba a estar haciendo en ese tiempo. Ellos estaban muy conscientes de todo esto. Pero, hermano, por eso Jesús les dice, ¿verdad?, si ustedes ven que yo estoy haciendo estas cosas, reconozcan entonces, pues, reconozcan que el Mesías ha llegado y está frente a ustedes. Es lo que les estaba diciendo con esto. Entonces, hermanos, ¿cómo puede, verdad? El versículo 29. Vamos a leer el 29. Dice, porque ¿cómo puede alguno, en este caso él está hablando de sí mismo, de Jesús? Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? ¿Quién es el hombre fuerte? La Biblia habla acerca del hombre fuerte. ¿A quién se está dirigiendo la palabra de Dios cuando habla del hombre fuerte? Hermanos, ¿a quién? A Satanás. A Satanás.
En otras palabras, en el versículo 29 está diciendo: porque cómo puede alguno, en esta ocasión él se está refiriendo a sí mismo, a Jesús, cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Fíjate lo que está hablando aquí. Cuando está hablando de una casa, cuando está hablando de el hombre fuerte, cuando está hablando de saquear la casa del hombre fuerte, la palabra de Dios está hablando en alegorías. Por ejemplo, hermanos, mira, cuando dice: ¿cómo puede uno? O sea, ¿cómo pudiera yo? Está diciendo Jesús, ¿cómo pudiera yo? Cuando habla de casa, está usando una alegoría para decir el reino de Satanás, porque es la casa del hombre fuerte, es la casa de Satanás, el reino de Satanás. En otras palabras, se está diciendo: ¿cómo pudiera yo entrar en el reino de Satanás, verdad? Y saquear sus bienes. ¿Cuáles son los bienes de Satanás? ¿Cuál es lo más apreciado que Satanás tiene? Las almas. Las almas cautivas. Las almas, esos son, cuando habla de saquear sus bienes, está hablando de las personas que están bajo el dominio de Satanás, que están oprimidas, dominadas en esclavitud, dominadas en los vicios, que están, hermanos, sujetas bajo el dominio de Satanás. Y está hablando, ¿verdad? ¿Cómo podría yo entrar al reino de Satanás y saquear y saquear, hermano, a sus bienes, saquear, o sea, arrebatarle lo que él tiene? Jesús era el único, hermanos, que podía sujetar a Satanás. Sujetar, hermanos, atar significa sujetar, dominar, tenerlo dominado. Dice: ¿cómo podría alguien dominar a Satanás para poder ir y entrar al reino de Satanás y robarle y arrebatarle esas almas que en primer lugar no le pertenecen a él, pero que ahora él las tiene cautivas? ¿Cómo podría entrar alguien a ese reino de Satanás, entrar allí y arrebatarle las almas y hacer esas almas libres nuevamente? ¿Cómo podría? Dice las escrituras: ¿cómo podría uno arrebatar sus bienes si no antes atar al hombre fuerte? Y déjame decirte, hermano, que Jesús era el único que podía sujetar, o sea, atar a Satanás para arrebatarle lo que habrían de creer en su sacrificio. Nadie puede librar, hermanos, a nadie de la opresión de un demonio si no es un hijo de Dios. Hay que recordar, mira, mi hermano, ¿cómo es que Jesús logró atar a Satanás, hermanos? ¿Cómo es que Jesús logró atar a Satanás y entrar y arrebatarle todas esas almas que en un momento tú y yo estábamos allí en ese grupo de almas que él tenía bajo el dominio de Satanás? Tú y yo éramos almas, hermanos, que a lo menos yo hablo por mí mismo, hermanos. Satanás a mí me tenía atado, me tenía, hermanos, atado, oprimido, me tenía en esclavitud, hermanos, bajo las drogas, bajo el alcoholismo, bajo tantas cosas. Me tenía, hermanos, en una situación y condición donde yo no podía salir, no podía escapar de allí. Me tenía bien atado, me tenía, hermanos, me tenía por los suelos. ¿Cómo fue que Cristo lo ató a Satanás para poder sacarme de hermanos, de esa situación que yo estaba? ¿Sabes cómo lo hizo? ¿Cómo te sacó a ti? ¿Te has pensado ahí en esto? ¿Cómo es que Jesús ató a Satanás? Para que Jesús tuviera entonces la autoridad legal de poder entrar al reino de Satanás y robarle todo y arrebatarle esas almas que un día eran del Señor, pero que Satanás se encargó de robárselas. Jesucristo, hermanos, cuando Jesús ató a Satanás, fue por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo fue lo que le dio, hermanos, toda autoridad a Cristo, mi amado hermano, de poder arrebatarnos nuevamente y sacarnos de allí. Por medio del sacrificio, por la sangre de Jesucristo, mi amado hermano. Y ahora con esa misma autoridad que Jesús tuvo para poder rescatarnos de las garras del enemigo, de hermanos, del dominio, del poder de Satanás,
Es esa misma autoridad que ahora Jesús le da a todos sus hijos, a todos sus creyentes. Ahora esa misma autoridad Jesús le decía a sus discípulos: vayan y echen fuera demonios, sanen a los enfermos, hagan libres a los cautivos. Jesús los enviaba y les decía: vayan. Ellos también, igual que Jesús, podían ahora, hermanos, echar fuera demonios, pero no por sus propias fuerzas, sino porque Cristo les daba la autoridad a sus hijos. Dios le da la autoridad a sus hijos de poder hacer eso, mi amado hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, mira, mi amado hermano, nadie puede librar a nadie de la opresión, del dominio de Satanás, si no es un hijo de Dios, a quien Jesús ya le dio la autoridad para hacerlo. Yo te voy a decir una cosa. Dice primera de Juan 3:18. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para traer libertad al cautivo. Vamos ahí, hermano Eduardo, si puede leer el primera de Juan 3:8. Pero mientras él lo busca, hermanos, yo quiero decirte que nadie puede librar a nadie de la opresión de un demonio. Mira, mi amado hermano, hoy el mundo está tan, hermanos, dice la palabra de Dios: por falta de conocimiento mi pueblo fue destruido. Hoy en día, mi amado hermano, ¿cuánta gente tú ves que según dicen: yo estoy embrujado, me han hecho una brujería? ¿De dónde viene la brujería? ¿De dónde viene la brujería, hermanos? Parece que no estamos muy seguros de dónde viene. ¿Viene de Dios? Allí me hicieron sentir mejor, hermanos. Parecía que estaban medio confundidos, quién sabe. La brujería viene de Satanás. Y hay mucha gente que dice: creo que me hicieron mal de ojo, me hicieron una brujería, me hicieron una hechicería. Me siento así, me siento así, siempre me va mal, nunca me va bien. Yo creo alguien me hizo una brujería. ¿Y a quién van, según ellos, para que le saquen esa brujería? La brujería viene de Satanás. Y ellos van a otro Satanás, a un Satanás, a que le saque Satanás. La Biblia dice que no puede, un reino no puede pelearse entre sí, no puede estar dividido. Satanás no se va a sacar a sí mismo de una persona. ¿Cómo Satanás se va a dar una patada a sí mismo? ¡Pum! Órale, sácate de aquí, Satanás. No, Satanás no va a hacer eso. La gente ignorante que no tiene a Cristo y que dice: me han hecho una brujería, y van a un brujo para que le saque, hermanos, la brujería. Y supuestamente los curan, supuestamente ya todo está bien. Pero ¿qué es lo que hace? Que ese brujo calma esa situación que tú estás atravesando, para que tú agarres fe en esos brujos. Pero te echa otros 5, 10, 15, 20 más demonios que te van a afectar en otra área en unos pocos semanas. Y luego tú vuelves a regresar a ese brujo y dices: pues el problema que tenía ya no lo tengo, pero ahora tengo otro problema. Ven y yo te lo saco, dice el brujo. Le vuelve a hacer lo mismo, lo engaña y le mete otros demonios en otras áreas. Nadie que no sea un hijo de Dios, nadie que no sea un hijo de Dios no puede, no tiene la autoridad para sacar y expulsar demonios. Si no son hijos de Dios, si no son creyentes, si no declaran a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida, no van a poder sacar ningún demonio. Ningún demonio, mi amado hermano. ¿Qué nos dice primera de Juan, mi hermano Eduardo? Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios. Para eso vino el Mesías, para desaparecer, para acabar, para terminar con las obras de Satanás, con el engaño, con la esclavitud, con el cautiverio a las almas que le pertenecen a Cristo. A eso vino Jesús, a salvarte y a rescatarte de la opresión del enemigo, mi amado hermano. A eso vino el Señor. Y por eso, hermanos,
Por eso Jesús les dice, ¿verdad? Les comienza a decir en el versículo 31, hermanos, ¿verdad? Mira el 31, dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia, en otras palabras, si tú pecas contra el Hijo del Hombre, hay perdón para ti. Si tú pecas contra el Padre y dices cosas malas contra el Padre, hay perdón en tu vida. Si tú blasfemas contra diferentes cosas y en diferentes áreas, hay perdón para ti. Dice, pero cuando tú blasfemas contra el Espíritu Santo, allí sí no hay perdón, ni en este mundo ni en el venidero. Ahora, ¿por qué? ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué dice esto? ¿Acaso el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no son un solo Dios? ¿Acaso el Espíritu Santo está en una dimensión más superior, más pura y más santa que la persona de Dios Padre y Dios Hijo? ¿Acaso vamos a esperar, hermanos, el Espíritu Santo? Mira, ¿acaso vamos a separar, en otra palabra, acaso vamos a separar al Espíritu Santo del resto de la economía trinitaria? ¿Por qué? O sea, ¿por qué dice esto? Dios es uno. La palabra de Dios nos dice que Dios es uno, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y no son tres dioses unidos, sino que es un solo Dios, mi amado hermano. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué dice la palabra de Dios, hermanos, que si blasfemamos contra el Espíritu Santo no hay perdón? No hay perdón. Mas sin embargo, si blasfemamos contra el Hijo, sí hay perdón. Dice el versículo 32: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Wow, ahí está tremendo. ¿Por qué? Mira, porque la ofensa es contra la integridad de Dios. Cuando se habla de ofender a Dios en el Espíritu Santo, es porque se está acusando, hermano, la intervención de Dios en el Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo, hermanos, independientemente de Dios, sea independientemente de Dios. No, el Espíritu Santo, hermanos, es Dios en la tercera persona. Cuando blasfemamos contra el Espíritu Santo, hermanos, estamos atentando contra la esencia y contra la naturaleza de Dios, identificándolo con lo que es, ¿verdad? Cuando cometemos este tipo de pecados, como ellos decían, ellos estaban identificando al Espíritu Santo con lo que es macabro, con lo que es vil, con lo que es demoníaco. Y eso es una blasfemia. Estos hombres están, hermanos, identificando a Jesús como un trabajador de Satanás. Podemos decir, hermanos, cosas contra Jesús y ser perdonados, pero cuando conscientemente rechazamos la verdad, ¿verdad? Y conociendo la verdad, nos negamos a aceptar esa verdad, atribuimos y se lo atribuimos esa obra, hermanos, de Dios a los demonios o a Satanás. Eso es pecado que no tiene perdón. Esa es una blasfemia. En otras palabras, ¿por qué la palabra de Dios, hermanos, es tan estricta cuando se trata del Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo que trae esa convicción a tu vida ahorita, hoy en estos tiempos. Es el Espíritu Santo el que está obrando en la humanidad, porque es la obra del Espíritu Santo de rescatarte, de llevarte al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que trata con tu conciencia, con tu vida, con tu corazón, para llegarte a dar a entender que tú necesitas un Salvador, que tú necesitas a Jesucristo en tu vida. Es el Espíritu Santo el que está obrando. Es el Espíritu Santo el que trae convicción. Es el Espíritu Santo el que trae cambios en las vidas, el que trae transformación. Es el Espíritu Santo el que restaura, el que trae sanidad. Es el Espíritu Santo el que obra en cada detalle, hermanos, sobre esta tierra. Por eso es que cuando tú hablas acerca del Espíritu Santo y sabiendo y conociendo la verdad, y tú conscientemente dices
que esto que está sucediendo, que es obra de Satanás, cuidado, cuidado, porque eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es: ¿podrá un cristiano, un nacido de nuevo, un creyente, podrá un creyente blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Podrá? ¿Sí? ¿No? Miren, hermanos, fíjate mi pregunta: ¿podrá un nacido de nuevo, un creyente, un hijo de Dios, blasfemar contra el Espíritu Santo? Es imposible. No, no puede. No puede. Pero fíjense, hermanos, ¿ok? Porque un creyente cree en Jesús. Los fariseos no creían en Jesús. Decían: este no es. Este es un obrero de Satanás. No querían creer en Jesús. Nunca quisieron creer en Jesús. Un creyente es una persona que creyó en Cristo, que aceptó a Cristo, un hijo de Dios. Ahora, hay personas que caen estando ya en el Evangelio, creyendo en Jesucristo. Hay personas que llegan a ser, hermanos, wow, predicadores y todo eso, y luego después los ves en el mundo, caen. Pero hay muchas razones por cuales las personas, diferentes personas, caen. Pero si verdaderamente un día esa persona se entregó a Cristo, independientemente de lo que pasó, por qué razón cayó, si verdaderamente si su entrega a Cristo fue genuina cuando se entregó a Cristo, esa persona podrá caer, podrá regresar al mundo, podrá practicar el pecado, pero nunca va a decir: eso que ustedes hacen de ir a la iglesia es de Satanás, eso es de Satanás, es obra de Satanás, estos son ministros de Satanás. Una persona no va a decir eso. Una persona podrá decir: un día yo estaba allí, pero ya no quiero nada con Dios. Puede decir una persona que cae: ya no quiero, por esto, por X razón o por X razón, pero ya déjenme paz. Yo respeto lo que ustedes hagan, pero ustedes respeten mi decisión. Yo no quiero regresar a la iglesia, yo no quiero buscar de Dios más, yo quiero vivir en el mundo, yo quiero hacer esto. Pero ahí no está diciendo que es de Satanás eso. Cayó, sí, se apartó, sí. Y si llega un momento donde nunca se arrepiente, y no regresa a Cristo, al igual que el blasfemo, va a perder su salvación, ¿verdad? Va a perder su salvación, hermanos. Pero eso fue, hermanos, ¿verdad? Como le dije, por decisión propia. No quiso regresar, aunque cree en Dios, aunque sabe que Dios es real, pero él simplemente ya no quiso regresar a los caminos de Dios. Los que cometen blasfemia contra el Espíritu Santo son aquellas personas, son muchas personas que, hermano, que muchos de ellos dicen: yo no creo en Dios, yo no quiero a Dios, y lo que ustedes hacen no es de Dios, lo que ustedes hacen es de Satanás, ¿verdad? Como los fariseos, hermanos, cuando declaran, cuando le otorgan, hermanos, o le atribuyen las obras de Dios a Satanás, eso es blasfemia. Es blasfemia. Si alguien te dijera a ti: el que te cambió a ti no fue Dios, no fue el Espíritu Santo, fue Satanás. El que hizo ese cambio en tu vida fue el mismo Satanás, y tú estás engañado que fue Dios, pero es el mismo Satanás el que te cambió. Esa persona tiene que tener cuidado, porque está blasfemando contra el Espíritu Santo. Está atribuyendo la obra del Espíritu Santo, se la está atribuyendo a Satanás. Eso es blasfemia, hermanos, ¿verdad? Entonces, otra blasfemia bíblica, hermanos. ¿Por qué quieren matar a Jesús? ¿Por qué lo quieren matar? ¿Cuál es la razón principal que querían matar a Jesús? Los fariseos, los doctores de la ley, todos estos. ¿Por qué lo perseguían? ¿Por qué lo querían matar? ¿Por qué lo querían apedrear? ¿Por qué, hermanos?
Hermanos, díganlo con fuerzas, hermanos, como si no estuvieran muy seguros. I don't know. Porque él decía ser hijo de Dios, porque él decía ser el mismo Dios, porque él decía ser el Mesías, él decía ser igual a Dios. Y le decían, y Jesús les decía: díganme, ¿por cuáles cosas me quieren matar? ¿Por cuáles cosas me quieren apedrear? ¿Por cuál de las cosas buenas me quieren matar? Ellos le decían: por ninguna de esas cosas buenas te queremos matar. Te queremos matar por blasfemo, porque tú, siendo hombre, te dices ser igual a Dios. Blasfemo. La blasfemia bíblica es cuando alguien se hace pasar por Dios. Cuando alguien dice: yo soy Dios. Yo soy, ¿verdad? Vamos a decir, hermanos, en la Biblia dice: ¿y quién eres tú que aún tú te dices poder perdonar pecados? ¿Quién te da la autoridad? Le decían a Jesús: ¿quién te ha dado la autoridad para tú perdonar pecados? O sea, le estaban diciendo: te estás haciendo pasar por Dios. Y hay una religión muy conocida que sus ministros también dicen: te perdono tus pecados. Eso es blasfemia, porque dice la Biblia que solo Dios puede perdonar pecados. Y hay ministros de esta religión muy conocida mundialmente que: rézate tantos Padres Nuestros y esto y te perdono tus pecados. Y van y se comulgan. Pues ya dije quién, ¿verdad? Van y se comulgan y todo, hermanos, y luego sale el ministro y: te perdono tus pecados. Blasfemia. Se están haciendo pasar por Dios. ¿Quién le da a ese ministro la autoridad para perdonar pecados? ¿Quién se la da? Hermanos, nadie tiene la autoridad para perdonar pecados, solo Dios. Ahora, yo puedo perdonar a una persona que me ofenda a mí, y que esa persona venga y me diga: pastor, perdóneme, yo sé que lo ofendí, me porté de una manera no muy correcta, perdóneme. Yo le puedo decir: no te preocupes, hermano, ¿verdad? Yo te perdono, no hay nada, ¿verdad? Todo está bien, yo te perdono. Pero estoy diciendo: yo te perdono la ofensa que me hiciste, no sus pecados. La Biblia dice que nos perdonemos los unos a los otros, pero nadie tiene la autoridad de perdonar pecados, solo Dios. Blasfemia es cuando tú te haces pasar por Dios, cuando tú declaras ser Dios. Quizás no lo declares con tu boca, pero con tus acciones. O cuando tú le atribuyes las obras del Espíritu Santo, se las atribuyes a Satanás, a los demonios. Eso es blasfemia. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. Entonces, mi amado hermano, mira, yo sentí que era importante, hermanos, traer esta enseñanza, porque hay muchas personas, hermanos, que el enemigo se está encargando de atormentarlas, hermanos, haciéndoles creer que porque renegaron contra Dios ya blasfemaron, que porque un día se les salió de la boca decir: Señor, yo creo que tú ni existes porque mira mi condición. Piensan que ya blasfemé contra el Espíritu Santo y ahora ya no tengo perdón. Muchos piensan que porque, hermanos, han traicionado a Dios, que porque le dieron la espalda a Dios y se fueron al mundo, que ya cometieron blasfemia. Eso no es blasfemia. Aún hay esperanza para ti, aún hay salvación, porque mientras tengas vida hay esperanza. Dios lo único que está esperando es que tú te arrepientas de lo que has hecho o de lo que estás haciendo, y que vengas nuevamente y le pidas perdón a Dios y Él te perdona. Eso no es blasfemia, ¿verdad? Entonces sentí traer esto, hermano, porque Satanás está trabajando mucho en esa área, en atormentar a las personas, haciéndoles creer: ya para qué luchas, ya para qué te esfuerzas, si ya blasfemaste contra el Espíritu Santo, ya estás perdido, ya no tienes solución, ya no tienes esperanza, mejor dale, vuela la hilacha allá afuera. Y no es así, no es así. Así es que tengo solamente unos 3 minutitos, hermanos. Quiero dedicarlos, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta acerca de esto, hermanos, alguna preocupación, algo, hermanos. Alguien. Amén. Si por ejemplo cuando tú no conoces al Señor, Amén. yo lo puedo decir por mí, y
tú miras, por ejemplo, una iglesia cristiana y estás tú acostumbrado a, pues en tu religión, que era mía, la católica, a no hacer cosas como aquí, como el hablar en lenguas, como el danzar enfrente, como el que lo toques y se caiga y que tú digas, esto no es de Dios. O sea, ¿cómo pueden hacer eso cuando tú no conoces eso? Sí. Y tú dices, eso no puede ser de Dios. ¿Cómo va a ser Dios eso? O sea, pero tú no has llegado al Señor. Ahí, ¿qué pasa? Sí, mire, la palabra de Dios dice que mi pueblo está cautivo por falta de conocimiento. Blasfemia es cuando usted está declarando, como los fariseos. Hermanos, ellos son los que enseñaban la ley. Ellos son los que se paraban delante del pueblo y les explicaban la palabra. Ellos sabían a la perfección. Hermanos, ellos se aprendían la palabra de memoria. Ellos conscientemente, ellos sabían que Jesús era el Mesías, pero no les convenía a ellos decirlo, porque ellos sabían que entonces todo su teatrito se les iba a venir para abajo, porque ellos enseñaban lo opuesto de lo que Jesús enseñaba. Su conducta de ellos era muy diferente a la de Jesús. Entonces ellos tenían conocimiento de quién era Jesús. Ellos sabían que Jesús era el Mesías, pero no les convenía decirlo. Ellos escondían eso, y ellos en vez de decir, ¿saben qué? Perdónenme, yo estaba equivocado, este es el Mesías. Miren lo que dicen: este trabaja para Satanás. Sus obras no son del Espíritu Santo, son de Satanás. Él es un obrero de Satanás. El poder que tiene proviene de Satanás. ¿Me entiende? Conscientemente. Eso es blasfemia. Cuando decimos algo como lo que usted decía, eso no es de Dios, de que yo los vea ahí todos orando, hablando en lenguas y esto, eso no es de Dios. No, usted lo está diciendo inconscientemente. Usted no sabe, no comprende, no entiende. Eso no es blasfemia. Eso es solamente que le falta conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, hermano, eso no es blasfemia. No. Pastor, Amén. mi pregunta también aquí es, el juzgar es también blasfemia, No. porque tomas el lugar de Dios para juzgar a la persona cuando tú conoces a Dios, que Sí. sabes que Dios es el único que Sí. juzga, pero tú pones tu dedo y empiezas a decir, o sea, ¿no tomas el lugar ahí de Dios? No, no, hermanos, porque miren, mucha gente confunde la palabra juzgar. Vamos a decir, yo conozco que tal persona está haciendo ciertas cosas, y yo empiezo a hablar de él, o hablarle a él, más bien dicho, ¿verdad? Decirle, hermano, usted lo que está haciendo lo va a llevar en problemas. Vale más que se arrepienta de lo que usted está haciendo, hermano. Hermano, vale más, antes de que sea demasiado tarde. Eso no es juzgar, hermano. Eso no es juzgar. Eso es yo advirtiéndole que Cristo viene, y que si usted no cambia su vida, ¿verdad?, que le va a ir mal en la vida, ¿verdad? Eso es yo diciéndole una verdad, ¿verdad? Pero vamos a decir, ¿y qué si no es verdad lo que están diciendo de mí? Y yo los juzgo. Y yo estoy diciendo, hermano, si no se arrepiente, ¿verdad?, le va a ir mal. Y usted ni siquiera está haciendo nada de eso. Entonces, eso, hermanos, juzgar no es blasfemia. Simplemente yo me estoy dejando llevar por lo que me dijeron, y yo no me tomé el tiempo para investigar si es cierto o no. Simplemente comencé yo a reprenderlo a usted por algo que me dijeron que usted estaba haciendo cuando usted no lo estaba haciendo. Entonces yo allí estoy equivocado, estoy mal, pero eso no es blasfemia. Estoy cometiendo un error, sí. Estoy cometiendo un error, hermanos, de no escudriñar o investigar bien qué está pasando antes de yo decir o amonestar a alguien, ¿verdad? Pero eso no cae bajo blasfemia de ninguna manera. No cae. Es pecado juzgar sin saber bien cómo. Sí es pecado, porque está dañando a la persona, ¿verdad? Pero todo pecado tiene perdón, hermano, si nos arrepentimos. Si reconocemos, y yo voy y le digo, ¿sabe qué, hermano? Perdóneme, ¿verdad? Lo juzgué sin saber realmente lo que estaba pasando. Perdóneme. Necesito hacer yo eso, pedirle perdón para que Dios me perdone a mí. Pero eso no es blasfemia. No. Amén. Amén. También puede ser blasfemia doctrinas que enseñan que una persona puede llegar a ser Dios. Inclusive lo hemos visto en algunos
a personas que es muy reconocido, entre comillas, predicador que dice, tú puedes ser un Dios chiquito. Aún los mormones dicen, tú puedes ser un Dios también, un Dios chiquito. ¿Eso es blasfemia? Si es blasfemia porque están diciendo que tú puedes llegar a ser igual que Dios, ¿verdad? Pero lo minimizan como un Dios chiquito, pero Dios es Dios, ¿verdad? Hermanos, y es blasfemia poder decir que tú puedes llegar a ser igual que Dios. Eso es blasfemia. ¿Por qué razón Satanás fue lanzado a la tierra? ¿Por qué razón? Porque quiso hacerse igual a Dios, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que él fue lanzado. Fue lanzado del cielo a la tierra, hermanos. Fue lanzado. O sea, es blasfemia. Cualquier persona que se haga pasar por Dios o se ponga en la misma posición que Dios es blasfemia. Cualquier evento que esté sucediendo, ¿verdad? Sanidad divina, todo eso, cuando alguien conscientemente, sabiendo que es Dios el que está trayendo la sanidad, dice, eso lo hizo Satanás. Pero estoy hablando de personas que conscientemente, sabiendo la verdad, ¿verdad?, dicen esas palabras. Eso es blasfemia. Hay personas, como dijo la hermana Araceli, que pueden decir, a mí se me hace que eso es de Satanás. Pero si la persona no está consciente de lo que está diciendo, no cae bajo blasfemia, cae bajo ignorancia, cae bajo, ¿verdad?, que ignora la palabra de Dios, ¿verdad? Eso no es blasfemia. Blasfemia es cuando conscientemente lo estamos haciendo. Esas personas que enseñan esas doctrinas, si lo están haciendo conscientemente, que saben que es imposible que uno pueda llegar a ser igual que Dios, y ellos enseñan que sí se puede. Si lo están haciendo conscientemente, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para finalizar, hermanos, Espero, hermanos, espero que hayan captado, hermanos, ¿verdad? Y les traiga un poco más de enseñanza sobre lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tengamos cuidado, hermanos, de diferentes doctrinas que enseñen doctrinas erróneas. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Pero vamos a darle gracias a Dios ahí donde están y ponernos en las manos de Dios para que Dios nos lleve con bien a nuestros hogares. Amén. Te damos gracias, Espíritu Santo, en esta hora, mi Dios, por lo que tú haces, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este día que nos has permitido entrar aquí por las puertas de tu casa, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Padre amado, porque tú siempre, mi Dios, hablas a tiempo, Señor. Porque tú siempre, mi Dios, estás, mi Dios, trayendo tu palabra a cada uno de nosotros que tanto la necesitamos, Señor. Hoy en esta noche, Señor, nos despedimos de este lugar, Padre amado. Nos despedimos de los unos por los otros, mi Señor. Pero, Padre amado, te suplicamos, Señor, que nos lleves con bien a nuestro hogar, Señor, de regreso a casa. Protégenos en el camino, Señor. Líbranos de cualquier peligro que haya en las carreteras, Padre. Y haznos llegar con bien a nuestro hogar, y después permítenos venir y regresar nuevamente, Señor, el domingo, Padre, para estar nuevamente aquí contigo, Señor, en tu casa. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. La iglesia del Señor dice: